una visión mucho más holística del verdadero conflicto en Colombia. Y no quedarnos con apreciaciones falsas de que esto es de izquierdas o derechas, o esto es de gente que quiere, hola Karen, o que esto es de gente que quiere todo gratis, o que es pobres contra ricos o campesinos contra terratenientes, sino que entender que la violencia política en Colombia y el conflicto tiene unos orígenes y que han perdurado históricamente. Entonces ahí, gracias Juliana, hola, ahí te veo, Karen, Luisa, Nicolás, y que está conectada también Laura, la idea es que eso, hola Luisa, Laura, Nicolás y Karen, pues hagamos un debate muy sencillo, en el cual pues van a estar las preguntas, ustedes ya las conocen, las pusimos la vez pasada, y uno a uno las vamos contestando, no es un concurso, no es un, no implica contradecir al otro, si es necesario, pues podemos contradecir a los primeros que hablen o al que me preceda, o si no estoy de acuerdo, sino es sencillamente evidenciar la postura política de ustedes. Yo ya los he visto, digamos que el primer corte fue más oírme a mí, ya los leí en el segundo corte, ya bastante lectura hemos hecho, y en este tercero ya hay que oírlos, ya hay que expresar. Entonces, Jonier y Karen, porfa, compartan pantalla también. Entonces, nuestra primera pregunta tenía que ver con, y vamos a empezar en ese orden, vamos a empezar con Karen, Karen Sofía Mazo primero. Sí, ya dice que no, pero sí, empieza ella. Seguimos con Nicolás. Sus respuestas, ¿no? Sus opiniones. No tienen tiempo límite ni tiempo mínimo, pero pues tampoco van a durar una hora, ni las respuestas medio minuto, pues cosas argumentadas de lo que leyeron, de lo que saben también, obviamente, y vamos a ir construyendo. Yo voy a tratar en lo posible de no intervenir, ya solo al final de cada pregunta. Entonces va Karen, va Nicolás, va Juliana, va Luisa, Laura, y cerramos en esta primera pregunta con Jonia. Recuerdo la primera pregunta era muy sencilla. Según el informe, es decir, según lo que leyeron, ¿con qué fines o por qué motivos los actores armados atacan a la población civil en Colombia? Entonces, Karen, te oímos. Jonia, préndame cámara, por favor. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Según el informe y según la realidad del país, el motivo por el cual la población civil es víctima de este conflicto armado entre los diferentes actores armados es porque pues ellos tienen la necesidad de, de apoderarse de territorios, ¿sí? Los grupos armados tienden a atemorizar a la población y utilizan a estas personas, sobre todo a los de zonas rurales o los territorios donde ellos se encuentren, para como aterrorizar a los demás grupos armados. Es como una guerra entre ellos interna, pero que de la cual nosotros la población civil somos víctimas. Entonces lo hacen con el fin de que de aterrorizar, de desterrar, de adueñarse de territorios que no les pertenecen, eh, entre otras cuestiones que pues han causado, por decirlo así, grandes masacres, calamidades a la población civil. Entonces, una de las razones sería por eso, porque ellos como grupo armado tienen la necesidad o la tendencia a adueñarse de territorios. Entonces, eso involucra a la población civil, porque la población civil somos nosotros los que no pertenecemos a ninguna clase de grupo armado, pero que vivimos en medio de ese conflicto entre ellos. Entonces,
nos hacemos víctimas de ese conflicto porque necesitan ganar territorio, ganar poder entre las zonas donde ellos se encuentren. Entonces, eso hace que nosotros como civiles seamos víctimas de ese conflicto, de las masacres que ellos mismos provocan. Entonces, ese sería uno de los fines. Según el informe y según las noticias que pues se han venido desarrollando a lo largo de la historia de nuestro país, el territorio. Profe, estás con el micrófono apagado. Gracias. Listo, Karen, ya aquí tomé datos, muy bien. Bueno, voy a prometer no hablar hasta el final, de que los oiga todos. Nicolás, porfa. Bueno, buenos días. Pues yo como que confirmando la información de Karen y pues también poniendo mi punto argumental, en el texto explicitaba que pues los grupos armados, digamos que tienen la responsabilidad pues dentro de su filosofía y dentro de su manera de pensar, de adquirir poder, digamos que en la sociedad y en medio de todo, para poder amedrentar y poder, digamos que realizar esa intimidación ante la población o ante el gobierno para poder imponer cierto tipo de respeto no merecido y cierto tipo de intimidación y de hostigación. Entonces, pues, como mi compañera Karen ya lo especificaba, eso lo hacen por medio de la adquisición de territorios, pues, digamos que aumentando más o añadiendo más a lo que mi compañera Karen decía, los múltiples casos de desplazamiento forzado, debido a lo mismo, a la adquisición de territorios por parte de estos grupos armados, los daños colaterales que se ven en medio también de los enfrentamientos entre estos grupos armados. Y pues es eso, que la población básicamente se ve afectada, es por ese mismo hostigamiento y por esa misma intimidación que el grupo armado tiene que generar para poder establecer ese tipo para poder imponer ese tipo de filosofía que ellos manejan, que lo hacen más que todo por la fuerza y eso por lo mismo que en ocasiones, en un pasado no se les ha dado participación política y no se les ha escuchado, entonces digamos que hacen las cosas a la fuerza y pues por eso mismo se ve afectada tanto directa, porque también lo hacen de forma directa, tanto directa como indirectamente se ve afectada nuestra población, sobre todo la población que se encuentra en lugares rurales. ¿Quién seguía? Juliana. Yo, profe, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, profe, esto pues lo entendí más como denominadas estrategias en sí para obtener más poder y para tener beneficios maltratando a la población civil, en el sentido de también las denominadas reclutamiento, reclutar a los niños, el sacar provecho de todo lo que tienen los campesinos y las extorsiones. Entonces, con el fin de obtener poder y no quedarse solamente ahí, sino que ir avanzando y avanzando por medio de la violencia, de las minas antipersonas, entonces sería todo eso, de que abarca una violencia total, que solamente en sí no le hacían daños a los demás grupos, sino se concentraban era en la población civil, porque se hacían en lugares, en pueblos, pueblitos pequeños, y de ahí sacaban provecho de las personas indefensas, que no contaban con una seguridad de un gobierno, eran personas olvidadas por el Estado. Sigo yo. Bueno, profe, pues principalmente, como le decía mi compañera, los grupos armados acogían a la población civil como una estrategia en contra de los adversarios, incluso porque ellos
o sea, como quien dice, ponemos en mitad la población y pues desatamos como esa guerra, como una estrategia de guerra. Eso era la población civil. Como le decían mis compañeros, muchos de los envueltos, muchos de las estrategias también que utilizaba la población, estos grupos armados, el ejemplo, la tortura, el secuestro de varias personas, o sea, era algo como más intenso, o sea, la violencia contra la población civil era demasiado intensa. Incluso hay una parte del informe que dice que los grupos armados acogieron a la población civil como un respaldo político, como un respaldo político, como un respaldo económico, y así como salvaguardarse detrás de ellos, como utilizarlos de barrera. Bueno, y sigo yo. Igual que Juliana y Luisa, lo que mencionaba el documento sobre eh, con qué fin hacían ellos esto, y era como una estrategia para obligar, o sea, lo que buscaban era que, lo que buscan es, bueno, buscaban era que la población les sirviera como de proveerle recursos, y esto se ve mucho también como en las extorsiones que ellos hacían, sacándole plata, por ejemplo, a los contratistas, o cuando utilizaban las fincas de los campesinos para ellos salvaguardarse. Entonces, como que se aprovechaban de la población para fortalecerse ellos mismos y para así debilitar el Estado. O sí, de debilitar el adversario. Entonces, esta era como una forma de ellos protegerse y eh, coger más fuerzas a la hora de combatir con el Estado. ¿Listo? Bueno, se fue Jonier. Ustedes son conscientes que le dimos la oportunidad. Bueno, bien, básicamente aquí hay un concepto que hay que entender que lamentablemente está muy vigente en Colombia, y es la instrumentalización. O sea, los grupos armados históricamente han utilizado o nos han utilizado a nosotros de población civil como instrumento. Y ahí es el primer problema. La instrumentalización es despojar de toda humanidad a alguien. La instrumentalización va desde el piropo. Ojo aquí, Nicolás y yo, que estamos de hombres acá, que hemos normalizado el piropo y a veces lo instrumentalizamos a la mujer como una cosa, como un objeto, como un animal, ¿sí? Cuando yo instrumentalizo a un ser humano, cuando yo al ser humano le despojo la humanidad, lo vuelvo un instrumento, lo vuelvo una cosa, entonces puedo cometer cualquier agravio, humillación ante él, o sobre él, o para él, o ella. Entonces el gran problema del conflicto es la instrumentalización, ustedes lo vieron. Fuente de financiación, desde llegar a las malas a una finca y pedir que le diera comida a todos los que llegaban ahí. Se instrumentalizaba porque otra persona podía ver y con una demanda, una denuncia, con una queja ante el otro grupo armado, entonces ya se veía a la población civil como que lo estaba apoyando. Y pues una persona llega a las 3 de la mañana a las malas, con armas, con una cantidad de gente a decirle, oiga, doña, necesitamos aquí que nos haga una guapanela para todos, con armas cargadas, donde la experiencia dice que si la persona decía que no, la podían matar o despojar, pues terminaba siendo una guapanela. Pero esa guapanela se volvía la excusa para que otro grupo viniera y dijera, es que usted los apoya, es que usted les da de comer. Desde ahí, desde esa instrumentalización como de utilizar a la persona para sus fines, a lo que decían ustedes, sobornar, pedir vacunas, llegar al punto de despojarlos de la tierra, pero básicamente era la instrumentalización, ¿no? El buscar apoyos, el buscar dinero, el utilizarlos como, lamentablemente, ese es como escudo humano. Hay situaciones como la masacre de Bojayá,
que fue muy difícil porque mientras los paramilitares y los guerrilleros peleaban entre sí, la gente se recluye en la iglesia, se meten a la iglesia, pero a medida que a uno de estos bandos se va quedando sin armas, ellos lo que hacen es refugiarse detrás de la iglesia o detrás de las casas que estaban cerca de la iglesia, como diciendo, aquí no nos van a apuntar o aquí no nos van a disparar porque hay gente. Graso error, ¿no? Mandan un cilindro de bomba a los de las FARC y cae sobre la iglesia y destruye a toda la gente que estaba ahí. Sí, después ya han pedido perdón, ya hemos hablado de la situación, pero pues, ¿cuántas familias despojadas? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto daño? Por controlar la salida, el control de un río para sacar droga y armas y entrar armas. Entonces, la instrumentalización es una cosa muy fuerte. Ahora, no solamente se ve en el conflicto con las guerrillas, la instrumentalización se ve en el día a día. Tenemos parejas que se casan y por X o Y razón tienen problemas o viven juntos, tienen problemas de convivencia y de una forma sana deciden separarse. Sin embargo, empiezan a utilizar a los hijos, los instrumentalizan. Entonces, para que vengarse del esposo, no le dejo ver a los hijos, o si me los deja ver, yo los utilizo para hablarle mal de su mamá, o para decirles que, y empezamos a tener a la persona, como dice en la filosofía, como un medio y no como un fin. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Hoy popularmente, ustedes han oído la palabra, los sugar daddies, un sugar daddy, ¿qué es eso? ¿Qué es un sugar daddy? Alguien ahí que nos quiera hablar, ¿qué será eso? Y también hay sugar mom, ¿no? También a mujer. ¿Qué es eso? En la cultura popular. Ustedes saben, todos se rieron. Pues una persona mayor, o sea, ejemplo, si yo consigo una persona mayor, pues en este caso sería un hombre, y que tenga plata y me patrocine todo. Todo. Independiente, lo instrumentalizo, ¿no? A mí no me interesa el amor, a mí no me interesa nada, sino pues, la plata. Y yo le digo, salgo en una foto dándole besitos y todo, y lo que necesito es que, como dice Luisa, me patrocine, ¿no? Ya la persona no es buscar amor, ni cariño, nada, es que me financia además. A ver, sabe patrocinar suena bonita, pero la otra es financiar mis gustos, lo que yo quiero, lo que yo vivo, lo que yo hago. Ah, pero hay amor, no, ¿cuál amor? Nada, esto es plata. De lado y lado, ¿no? Eso es de mujer a hombre, de hombres a hombres también, ahí dentro de la comunidad gay sobre todo, es muy dado de por sí. De ahí surge, inicialmente fue de aquellos jóvenes hombres, jóvenes gay, que buscaban a hombres más adultos gay también para tener relaciones, pero también pues es la palabra financiar o patrocinar sus gustos, aprovechándose de que nadie se entere, de que nadie sepa esto. El problema grande en Colombia es que instrumentalizamos a las personas. En Colombia hemos utilizado niños como, esto sonará feísimo, pero niños bomba. Le metían explosivos a los niños en maletas para que se explotaran, porque ¿quién iba a sospechar de un niño? Instrumentalizar a la población civil ha sido eterna, al campesino, a la persona que le piden, por ejemplo, no solo los grupos armados, ¿no? La violencia no solo se hace con armas. Estos grupos políticos o estos candidatos políticos que salen y hoy instrumentalizan a las personas, les dicen que si se ponen una camiseta de este color y salgan 3, 4 horas el día de las elecciones a ondear una bandera del partido y repartir unos votos, ahí les ayudamos. La ayuda son 5,000, 10,000 pesos que le dan en el día. ¿Cuántos votos constreñidos puede encontrar una persona? En nuestro sistema político instrumentalizamos a las personas, nos usan. Fotos como la de esta muchacha que se conoce como EPA Colombia, es que se llama,
con Álvaro Uribe, con Petro, ¿sí? Es tratar de utilizar a las personas como medios para mi fin. Y ese es el gran error. Las personas deben ser un fin, no un medio. ¿Listo? Ahí vamos bien. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos básicos de relación que ustedes encontraron entre los paramilitares y la población civil? ¿Qué encontraron ustedes? Invertamos el orden. Entonces, había hablado, entonces empezamos con Laura, seguimos con Juliana, continuamos con Nicolás, Lucía y cerramos con Karen. Lucía. Luisa, profe. Luisa, ay, yo me quedé pensando quién es Lucía. Yo mismo dije Lucía. Yo buscando aquí en la cámara quién era Lucía. Y Luisa, perdón, sí, señora. Dale a ver, Laura. Bueno, profe, yo encontré dos en el texto. Uno era un anclaje originario o endógeno, que se refería a la constante presencia de estos grupos paramilitares en los lugares que pues querían tener poder. Entonces, desde sus inicios, estar ahí presente y no permitir que otro grupo o no permitir la presencia del Estado. Eso se vio mucho en el Caguán, creo que fue, o sea, que, bueno, no solo en el Caguán, en muchos lugares en donde el Estado no podía ni entrar, o sea, nadie podía, o sea, ni las Fuerzas Armadas, ni una persona que no fuera de la zona podía entrar, entonces era como ese poder desde los inicios y asentarse en esos lugares para no perder ese poder, o así lo entendí yo. Y en el segundo, un anclaje inestable que se refería más a los tipos de zona, o sea, a las zonas. Una se refería a las zonas de integración económica y política y otra a las zonas donde había bonanza económica. Lo que hacía, o sea, este tipo básico lo que se refería era como esas zonas petroleras, no sé, ganaderas. Yo lo que veía es esa presencia en esas zonas también como para generar recursos para ellos mismos o para generar zozobra en la población. Por ejemplo, los atentados que hicieron a diferentes, creo que son obras civiles o sea, diferentes fuentes de hídricas. Entonces yo entendí como esos tipos básicos referidos en ese tema. Listo, Laura, gracias. Ahí tenemos dos. Vamos a ver si identificamos unas más. ¿Listo? Muy bien. Juliana. Sí, profe, con relación a esto, a lo que dijo mi compañera Laura, es verdad, utilizaban a la población como escudo humano. Por ejemplo, algo muy interesante que pasó estos días es que están tratando de implementar nuevamente esto, creo que fue en la zona del Catatumbo del Cauca, que la población civil tenía que sacar al ejército o si no mataban a toda la gente. Y eso fue ahorita, estos días. Entonces es eso, de implementar como escudo humano, como ya lo habíamos hablado. En relación a las masacres que implementaban para atemorizar a las personas y tener el control de las zonas de los puertos para la exportación de las drogas y de tener una constante intimidación. Yo lo relacioné más por esos lados, de tener un constante poder y una constante lucha por el poder. Pero sería más como por el lado de las extorsiones y de como las lealtades, de que, digamos, la población tenía que tener como tal, lo habíamos hablado, una lealtad, entre comillas, digamos, el grupo armado que estuviera regiendo en esa región o en ese pueblito. Entonces, era lo que llevaba a muchas masacres que hubieron, porque, digamos, si los veían hablando, o creo que vi una imagen, un señor que estaba amarrado de manos y pies, fue víctima de una masacre. Realmente eran campesinos y obreros. Entonces era esto. Gracias. Ahí identificamos otras, ya al final hablo yo. Entonces, ¿quién va? ¿Luisa?
Sí, hagámosle, Luisa. Ahí se me perdió el orden. No, Dale tú. no, tranquilo, profe. Bueno, como estábamos hablando en la anterior pregunta, que también tiene relación con esta, podemos ver la estrategia o como el vínculo que los grupos armados tienen o como ese tipo de vínculo que tienen con la población civil es poder apropiarse y tener una hegemonía de territorio, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, o sea, en el caso de la violencia en Colombia, cuando estos grupos armados carecen de control territorial, de una posesión en un territorio, tienden a recurrir a la violencia como forma de poder adquirir y tener más posesión de ellos. Y en este proceso, o sea, en este proceso para ellos tener como esa posesión, ellos utilizan la ausencia de ese vínculo que hay con la población civil, ¿sí? Y por el contrario, el grupo armado que pierde el control del territorio tiende a hacer uso de la violencia en menor grado, ¿sí? Entonces es como el proceso que ellos tienden a seguir para poder adquirir estos territorios y sí, poseer los territorios que ellos más puedan, teniendo en cuenta el vínculo que tienen con la población civil. Entonces es un tipo de vínculo muy importante y demasiado común en nuestro país y la violencia que se ha precipitado en él. Gracias, Luisa. Creo que sigue Nicolás. Nicolás. Profe, yo lo identifiqué más que todo y principalmente con una palabra y es control. Me parece que la relación entre la población y los paramilitares es que los paramilitares quieren ejercer control sobre la población, ya sea para sus diferentes, o sea, usarlo para diferentes fines, ya pues varias de mis compañeras los han mencionado, de escudo humano, para poder utilizarlos para beneficio propio, para conseguir hospedaje, para conseguir diferentes, digamos que, beneficios o diferentes, sí, recursos, pero pues para mí la palabra que define esa relación es el control por medio de la intimidación, el control por medio de las armas. Me parece que es una relación en la cual se genera particularmente, digamos que un control, sí, a base de la intimidación, a base de, de las armas, en cuestiones de lo que su merced también comentaba, de que llegan a ciertos lugares o a ciertos tipos de lugares sí, de poblaciones civiles y lo único que causan es poder ellos generar beneficios a raíz de eso, poder generar como inestabilidad en la población y ser ellos mismos los que generan esa paz. O sea, ellos mismos como que generan un problema y ellos mismos lo solucionan también con la intención de generar como algún tipo de heroísmo o con algún tipo de beneficio, con el interés de quedar bien para que la gente simpatice mejor con sus ideas, simpatice mejor con sus formas de hacer las cosas y simpatice mejor con pues sí, con su forma de actuar, con su filosofía política, social y con su manera de, de digamos que de fomentar sus ideales, que pues obviamente no es la correcta, pero pues que por medio del miedo y por medio de la intimidación, pues la gente puede llegar a simpatizar con esas ideas. Muy bien, Nicolás. Y cerramos con Karen. Bueno, escuchando a todos mis compañeros y con base a lo que decía Nicolás, él los denomina con una palabra y es el orden, si no estoy mal, sí. Entonces, con el control, yo los llamaría ellos se hacían llamar como restauradores del orden. Según el informe, ellos vienen después de la guerrilla. Entonces, dan un ejemplo en el informe que es el caso de Urabá. Ese pueblo había estado bajo el mando de las guerrillas y estaban cansados de los abusos de este grupo armado.
Entonces llegan los paramilitares y dicen, no, nosotros tenemos la capacidad de enfrentar militarmente a, a la guerrilla. Entonces la población, pues no todos están de acuerdo, ¿sí? No toda la población siempre está de acuerdo como que los gobierne o los proteja un grupo armado. Entonces, lo que hacen estas personas, estos paramilitares, es, si bien o mal, ustedes van a ser gobernados por nosotros vamos a combatir a la guerrilla, pero ustedes, o sea, se tomaban el poder primeramente como como con una intención de protección a la población hacia este grupo armado, pero segundamente se tomaban el poder absoluto y entonces ahí venían las masacres, las humillaciones, el terror que ellos sembraban. Y no solo eso, la fuerza pública, por lo menos ese ejemplo que plantean, la fuerza pública estaba de acuerdo, apoyaban a este grupo paramilitar porque estaban combatiendo, entonces se unían los paramilitares y la fuerza pública a combatir a la guerrilla. Y pues esa sería como la relación, que nacen como una alternativa a las guerrillas, como una alternativa al control de las guerrillas que tienen en los territorios. Entonces, esa es la relación que hay entre los paramilitares con la población civil, según el informe y según lo que yo leí y entendí. Su Mercedes, muy bien, muy bien. Yo voy a dejar, aquí en esta pregunta no voy a hablar, ¿por qué? Porque la que viene es muy parecida, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que hay, esas relaciones de tipo básico que hay entre los guerrilleros y la población civil? Para dejar mi intervención al final y unirlo, pero les doy pistas, o sea, lo que ustedes han venido trabajando o diciendo es ese nuevo enfoque que se quiere analizar de la violencia política en Colombia, y es el enfoque desde las emociones, cómo la intimidación, el miedo, la ira, el temor generó una posibilidad de dominio hacia el otro, ¿sí? Pero ahí lo dejo para que yo cierre en la otra. Aquí, ojo, porque la pregunta puede ser muy parecida, pero la respuesta no puede ser igual, porque la relación entre paramilitares y población civil en la mayoría de poblaciones es diferente a la relación entre la población y la guerrilla. Yo no estoy hablando de amor, yo no estoy hablando de querer, porque como ustedes se han dado cuenta en lo que hemos leído ya del informe, lo que hemos hablado, los dos actores fueron supremamente crueles. Los dos son asesinos, completamente. Ultrajearon, dañaron, humillaron. Pero, y esta palabra fue muy interesante, muy interesante cuando la tomó Laura, que son los anclajes. Piensen en un barco y el ancla, ¿no? Lo que amarra, lo que conecta. Los anclajes de la población civil, o sea, ¿cómo amarro yo a la población civil? Los paramilitares, y está claro, ustedes lo dijeron, a través del miedo de la intimidación. Estaba clarísimo. Pero ¿cuáles son esos anclajes de la guerrilla? ¿Cuáles creen ustedes que fueron esos anclajes que los grupos guerrilleros hicieron con la población civil, ya sea para buscar su apoyo, ya sea para intimidarla o ya sea para afectarla negativamente? Entonces, cambiemos ahora otra vez todo este orden. Entonces, a ver, Juliana, a ver qué es lo que nos dice Juliana, a ver. Bueno, profe, con relación a esto, diría yo, y pues pienso que lo que tuvieron como diferente es la manera en cómo trataron de ganarse como el respeto de las personas y la aceptación. En sí, como digo yo, va a sonar feo esto, pero como lavándoles el cerebro para que los aceptaran, porque realmente ellos sí trataron de buscar la aceptación del pueblo. Y con relación al reclutamiento forzado, porque realmente este grupo sí ha encabezado totalmente el reclutamiento forzado a menores de edad.
en el sentido de que las personas ya le daban más aceptación a este grupo, los trataban ya como de que sí, ellos van a dar un cambio, nos van a ayudar a librarnos de los paramilitares que viendo la tabla, la gráfica, siempre han tenido como más poder los paramilitares en sentido de la guerra, de territorios y de guerra. Me dan ganas de hablar, pero no, me callo. Laura, ¿qué nos cuentas tú? Esta relación, así como tú utilizaste la palabra, esos anclajes, pero ahora entre los grupos guerrilleros y la población civil. Ya, profe, qué pena. La cogimos comiendo, no te preocupes. Profe, lo que yo, o sea, en relación con lo que decía Juliana, yo también opino lo mismo, y es que la guerrilla empezó como con un discurso también político y social. O sea, el surgimiento de la guerrilla fue por una inconformidad del Estado y de las decisiones que se estaban tomando en ese momento. Y el que la guerrilla siguiera funcionando y siguiera manifestándose fue porque estas decisiones, o sea, fueron, o sea, el inconformismo social fue, y político siguió estando en la presencia de la población. Entonces yo pienso que la diferencia, o sea, para mí, y según lo que pues mi papá vio, no él directamente, sino él es contratista del Estado, entonces él vivió en muchas ocasiones situaciones de violencia y sobre todo las de los paramilitares. Y los paramilitares fueron muy sangrientos, fueron muy, o sea, la forma de ejecución de los paramilitares fue, pues no quiere decir que los guerrilleros sean buenos, pero sí se puede denominar que los paramilitares han sido mucho más sangrientos que los guerrilleros. Entonces, claro, los guerrilleros empezaron como con una estrategia social y política de decirles al pueblo que lucharan por la igualdad de los derechos, porque el Estado no siguiera violentando sus derechos, bueno, todo eso. Entonces, como decía Juliana, fue como un lavado de cerebro para que ellos se unieran a esto. Y lo del reclutamiento forzado, o sea, yo siempre he dicho que muchos guerrilleros eran tan víctimas como las personas, como los campesinos que sufrieron porque lastimosamente fueron reclutados a la fuerza, no tenían otra opción, eran eso, los mataban. Entonces, pues, cuando uno habla de guerrilleros es lo malo, pero hay muchos que también, pues, lastimosamente les tocó irse allá a la fuerza. Me imagino, no sé lo que es vivir eso, pero me imagino que será muy difícil salirse de allá cuando ya tú desde pequeño te inculcan algo en la cabeza, o sea, es muy difícil para ellos. Entonces yo ahí opino que esa fue como la diferencia entre los paramilitares y la guerrilla, y es más como cómo surgió un grupo armado y cómo se mantenía. El uno se mantenía con fines más económicos y el otro se suponía, pues la guerrilla se suponía que era como un fin más social, como más en pro de la población, pero pues esto se fue distorsionando y por eso ya es como como de pronto la guerrilla inició con un fin importante, con algo que hubiese sido muy favorecedor para la población, pero se distorsionó por el narcotráfico, por la saciedad de poder. Entonces, pues esto fue lo que hizo que ese fin cambiara. Estaba hablando con Nicolás, cuénteme a ver. Profe, bueno, como ya pues los he mencionado mis compañeras y eso, yo siento que la guerrilla tuvo, o sea, lo mismo, una relación de control, pero un control mucho más pasivo, creería yo que es la palabra, ¿sí? Al no hacerlo tanto por medio de la violencia, que obviamente sí se ejerce violencia, pero pues no tanta o no de una forma tan agresiva, se generó un control mucho más pasivo en el sentido en el que la guerrilla intentó convencer a las personas de conciliar, o sea, les daba como la opción de reclutarlos o la opción de como promover sus ideales. Siempre como que siento yo que lo hizo más como desde un punto de vista más ideológico
más que como a la fuerza bruta, en parte por lo que digamos que la guerrilla parte con un fin y con un ideal político. Entonces, pues sí, siento yo que se genera un control de una forma mucho más pasiva, eh, a tal punto que hasta en ciertas partes, obviamente rurales, y donde la guerrilla era como, digamos que la que ejercía, digamos que mayor presencia, aún más que el Estado, y aún mayor que las escuelas y eso, los niños empezaron a crecer con ciertos ideales o con ciertas opciones, que era ser la filosofía de el martillo o el clavo, ¿sí? Ser la persona a la que lo vacunan por cada vaca que tiene, o la persona que cobra esa plata y que genera un beneficio a partir de eso, ¿sí? La persona que tiene que recibir a los guerrilleros con comida y digamos que darles lo que casi que no tienen ni ellos, o ser la persona que llega a comer gratis a ciertos lugares y la persona que obtiene beneficios. Por eso mismo se ven muchísimos casos de reclutamiento forzado a niños, pero también se ven se ve mucho el reclutamiento voluntario, de los jóvenes, pues no de niños, diría yo, pero sí de jóvenes que quisieron y de realmente, digamos que a raíz de que no recibieron quizás una educación, por lo que digo que había más presencia de guerrilla que de escuelas y que del Estado colombiano, pues el niño crece y se desarrolla en ese ambiente y entonces ve que lo más chévere es cargar un fusil y generar dinero a partir de eso. Entonces también, como, así como no se puede desconocer que hubo reclutamiento forzado, también hay muchas personas que por voluntad propia entraron y generaron una afinidad, eh, digamos que con ese grupo armado. Entonces, pues por lo mismo, por lo que no recibieron una educación, digamos que no pudieron ver un panorama completo, sino solo el que la guerrilla les ofreció y solo ese contexto, tanto social como político. Entonces, esa digamos que fue la forma, digamos que de alguna forma más inteligente, diría yo, que sigue sin ser la adecuada y que sigue estando mal, pero digamos que una forma más conveniente, no digamos que una palabra no inteligente, sino conveniente por parte de la guerrilla, que es esa forma pasiva en la cual, digamos que por medio de sí amenazas, pero no como tal, actos tan violentos o no tantos, se genera como esa relación más pasiva, diría yo que esa es la palabra, pasiva, un control más pasivo. Listo. Démosle a Karen y después cerramos ahí con Luisa, entonces. Vale. Bueno, yo creo que la relación que existe, que tiene la guerrilla con la población civil, a diferencia de los paramilitares, es como ya lo han venido diciendo mis compañeros, en especial Laura, y es una relación social y política. Esto, yo sí quisiera hacer como ese énfasis en que las guerrillas es solo guerrilla y población civil. Es decir, ellos no tienen un apoyo del Estado. Los paramilitares, en cambio, cuentan con la colaboración de la fuerza pública. En muchas ocasiones han contado con la colaboración de la fuerza pública y en ocasiones con la población civil, pero las guerrillas surgen como con ese ánimo revolucionario en contra del Estado, apoyando en especial a campesinos y pues sí, como lo decía mi compañera, como un intento de hacer valer y de proteger los derechos de los cuales goza la población. Entonces es como eso. La relación que yo encuentro es esa misma política, en desacuerdo con los ideales de los gobiernos de ese entonces y actualmente, pero pues ahora los fines son otros y el manejo o el accionar de este grupo armado pues es en muchas ocasiones muy injusto, pero en ese entonces era eso, como una estrategia o un accionar encaminado a la justicia social. Entonces, y un apoyo a la sociedad, a aquellos que no son escuchados por el Estado y que eran muy atropellados por este gobierno. Entonces,
Esa es la relación que yo encuentro, una relación social y política con un fin revolucionario en contra del Estado. No, perfecto. Tienes el micrófono apagado. Profe, tienes el micrófono apagado. Que perfecto, que entonces que Luisa cierre y ahí ya. Ok. Bueno, como le decían mis compañeros y teniendo en cuenta la opinión de cada uno de ellos, y no voy a volver a repetir, pero creo, y si no estoy mal, que fue Dani la que nombró el origen de las guerrillas y en qué se convirtieron las guerrillas después de lograr ese objetivo por el cual se crearon. E incluso hay una parte del informe donde hablan de los asesinatos selectivos, que era cuando los paramilitares y las guerrillas pues como que querían territorios, y en ese caso en el informe se dice que los paramilitares fueron los que más ocasionaron asesinatos selectivos, y las guerrillas, pues como lo mencionaba mi compañero Nicolás, tienen un actuar más pasivo. De acuerdo con lo nombrado, y pues para no repetir el mismo repertorio, sí me gustaría nombrar el tema que surgió hace poco y que también viene de años, sino que hay muchas personas que son como ciegas frente a esta situación, que son los falsos positivos. Entonces, no podemos enfocarnos en que los paramilitares o la guerrilla o los grupos al margen de la ley son los únicos causantes de la guerra, de esas luchas por poder, por control, por lo que mis compañeros nombraban. Entonces, vemos la participación de la fuerza pública en pro de la guerra. O sea, es como apoyar esto, porque cómo es posible que la fuerza pública asesine campesinos y población civil y lo haga pasar porque son guerrilleros o paramilitares. O sea, es un impulso a la guerra. Entonces, no solamente nos podemos enfocar en que es la guerrilla o que son los paramilitares o que la violencia, porque la misma fuerza pública y el mismo Estado la patrocina. Así la gente no lo crea y se quiera hacer ciego a la realidad. Listo, su Mercedes, gracias. Yo voy a seguir tomando la palabra que me gustó mucho, que utilizó Laura Daniela, que son anclajes. Y tanto guerrillas como paramilitares tienen un anclaje emocional. Las paramilitares, el anclaje emocional era hacia el miedo, hacia la humillación, es decir, a través de sus acciones generar miedo, y ese miedo pues generaba de una u otra forma, pongo comillas ahí, apoyos. El miedo a no estar dentro de las personas que los financian, pues me daba para pagar una vacuna, una cuota que financiaba en últimas la violencia. El miedo a la sevicia tan horrible y a las formas de violencia tan fuertes que tenían ellos hacia la población, o sea, entrar, decapitar, matar, violar delante de todos, pues lo que buscaba era generar miedo, y la gente terminaba apoyándolos, no porque les gustara, sino sencillamente por ese miedo. Sin embargo, también manejaron otras emociones que tenían que ver con la pacificación. O sea, nosotros venimos a quitarles el mal, que es la guerrilla, un mal que dejaron crecer. Entonces los paramilitares venían con la idea, y de por sí aún tenemos esos pensamientos, ¿no? A veces uno está cansado también de la violencia en su ciudad y está cansado en la delincuencia como tan desbordada que está, y uno puede salir con palabras o hasta apoyando cosas como que, madre, es que deberían matar a toda esa gente. En ese afán de sentir uno tranquilidad fue también en el que se apoyaron las FARC, los paramilitares, para generar violencia. Entonces la gente decía, no, es que llegan los paramilitares y se acaba la guerrilla. Efectivo, muchas veces llegaban los paramilitares y sacaban a sangre y fuego a los guerrilleros. Pero, ya va, Jonier, ya va, no te di palabra ahorita porque pues ya había empezado la ronda. Ya que tienes cámara, ya ahorita en la otra ya te damos la palabra y ya puedes ahí redondear cosas.
el anclaje emocional de los paramilitares iba sobre eso, ¿no? Y entonces hacían ver que es que la gente nos apoya, hacían ver que es que la gente nos necesita. Y entonces por eso ampliaron y se expandieron políticamente, porque aquí nosotros tuvimos grupos o frentes paramilitares que eran comandados por gente nacida o criada en Montería, en Córdoba, en todos estos sitios. Aquí tuvimos bloques paramilitares como los famosos centauros, que instalaron el miedo en el meta, llevados porque es que nos necesitan en los llanos están llenos de guerrilla y la guerrilla está haciéndole mucho daño a la gente, entonces nos necesitan. Y casi que exportaban, se venían para acá. Aquí tuvimos mucha presencia de personal o gente que trabajaba en las minas esmeralderos y entonces compraban territorios acá en el Meta, sobre todo Puerto Gaitán, Puerto López, y decían, no, es que allá hay que llevar la vigilancia privada y toca proteger porque es que allá hay mucho guerrillero. Entonces manejaban esas emociones por ese lado. Y por el lado de la guerrilla, las emociones iban más hacia buscar un apoyo de índole político. Entonces se aprovechaban de lo que dicen ustedes, se aprovechaban del constante desamparo del Estado y entonces venían a vender humo y decir que es que ellos sí querían transformar el país, es que si ellos llegaban al poder, si había una reforma agraria, el dinero sí se iba a repartir bien, no iba a haber esa desigualdad. Entonces generaban esos falsos apoyos desde un anclaje de la solidaridad. Entonces apoyen a la guerrilla porque la guerrilla son campesinos como ustedes, son personas que hemos vivido esos males y entonces podemos llegar al poder y quitar estos males que son la clase, los ricos y estas situaciones. Tanto que sustentaban o justificaban acciones como los retenes, lo que ellos llamaron las pescas milagrosas, los secuestros, y le pusieron una cosa que se llamaba el impuesto de guerra. Entonces, supuestamente la gente rica tenía que, según ellos decían quién era rico y quién no. Entonces, la gente rica tenía que apoyar la lucha y si no la apoyaban entonces los secuestrábamos y entonces sacábamos y no hablábamos de secuestros o los guerrilleros no hablaban de secuestros, hablaban de financiamiento. Tenemos que financiarnos y es ustedes que son los que tienen dinero nos tienen que dar la posibilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una manipulación emocional muy fuerte a la población civil, ya sea por el miedo, por falsos apoyos, por trabajar con problemáticas que habían surgido del Estado y que entonces yo venía y los manipulaba y decía que si ya quería que eso pasara, pues me apoyaran, pero en última fue una manipulación de las emociones. Por eso hoy hablamos de las emociones políticas como vinculación al conflicto armado en Colombia. Las emociones políticas permitieron, y los vimos en algún momento, generar, cuando yo vinculo emocionalmente, yo puedo al otro, al enemigo, hacerlo ver como algo dañino. Y si lo veo como algo dañino, pues lo mato, lo acabo y estoy justificando mis acciones. Entonces, en una época de nuestro país, matar guerrilleros no era malo. No es que estamos acabando con el mal, pero matar guerrilleros se volvía que el que no pensara como yo entonces era guerrillero. Entonces lo mataba. Entonces por eso se justificó la presencia paramilitar. No es que hay que acabar con la guerrilla. Y si vamos a ayudar y vamos a colaborar, pues hágale, bienvenidos. Pero se escala la violencia y entonces los paramilitares empiezan a cegarse de poder. Obviamente, todo gobierno, todo proceso paramilitar está mal. Para eso hay unas fuerzas armadas legales en los países. Pero durante mucho tiempo los paramilitares tuvieron el apoyo de muchas personas y mucha gente los veía como, es que si ellos llegan, se acaba la guerrilla y se acaban los problemas. Pero lo que quitábamos era un mal para poner otro. Y entonces llegaban ellos con sus vejámenes y con sus humillaciones y nuevamente con una manipulación completamente emocional. Y en el medio, la población civil. Hay muchos casos donde en una misma familia, una mamá y un papá tenía un hijo combatiendo en la guerrilla
un hijo combatiendo en los paramilitares y un hijo en el ejército. Cosas inverosímiles, cosas que no pasan en cualquier otro conflicto, porque se supone que somos ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes. Y una familia, población civil, campesinos, con 3 de sus hijos en cada uno de los bandos de la guerra. Y dice, ¿a quién apoyan? No, no eran infiltrados, no eran espías, no, sencillamente la vinculación emocional daba eso. Y hay dateados enfrentamientos donde eran entre hermanos y a veces afectando a su mismo pueblo en el que crecieron. Entonces, eso nos lleva a la tercera gran pregunta, que dice, ¿es posible establecer responsabilidades diferenciadas? Ya lo han venido contestando ustedes, de los actores armados en la victimización de la población, identifíquelas y caracterícelas. Entonces, el afán, voy a poner un ejemplo, que lo decía ahorita, lo empezó en su momento Laura y lo cerró Luisa. El afán de generar una simpatía con la población civil daba a que los cuadros de mando militares dieran premios a soldados, a suboficiales, por el número de bajas de guerrilleros o de paramilitares que dieran dependiendo de la zona. Es decir, si todos nosotros fuéramos un batallón, yo les diría a ustedes, oiga, la meta para esta semana que empieza hoy es, vamos a dar de baja, porque no se dice asesinatos en ese caso, es un lenguaje también un poco peyorativo, al guerrillero o al delincuente se da de baja, en cambio al soldado y al policía se le asesina. Entonces ellos no hablaban de vamos a asesinar, pero en últimas era eso, en la confrontación era asesinar, matar a otro. Vamos a tener el reporte de 20 bajas esta semana. ¿Entendieron, soldados? Y ustedes van a decir, sí, mi comandante, entendimos, 20. Y no les acepto 15, y no les acepto 18, deben haber 20 bajas. Si no, se quedan sin permiso, no van a ver a sus esposas, no van a ver a sus familias, y los pongo a voltear. Pues salían estos soldados y salían en muchos casos, a matar gente inocente, a disfrazarlos de guerrilleros y a venirme a decir a mí, mire mi comandante, mire mi general, dimos de baja a 25. Ustedes son excelentes soldados, ustedes se pasaron de la meta, muy bien, entonces permiso para todos. Y después esa misma política empezó a generar bonificaciones. Entonces, si usted traía un cabecilla muerto, entonces si usted le daba de baja, le daban más dinero. Si era un mando medio, tanto dinero. Si era un guerrillero raso, tanto dinero. Y eso generó una escalada de violencia y sobre todo los mal llamados falsos positivos, que fueron asesinatos que cometieron las Fuerzas Armadas. En los falsos positivos no estamos hablando ni de paramilitares ni de guerrilleros. Nuestras Fuerzas Armadas, muchos soldados, muchos suboficiales, muchos oficiales y muchos mandos altos del ministerio permitieron que se disfrazara, que se camuflara personas civiles como guerrilleros para mostrarlos ante la comunidad. Entonces usted prendía el televisor en ese entonces y usted veía que el batallón tal dio un golpe y dio de baja a 30 guerrilleros, pero el batallón tanto a 50, 60. ¿Qué decía uno desde su casa? No, vamos a ganarles, los vamos a acabar. Pero la verdad es que no estaban contra el otro bando, sino asesinando jóvenes, niños, niñas, muchachos que reclutaban. Entonces, en ese panorama, a ver si le damos la palabra primero a Jonier, ¿ustedes creen, esa cuarta pregunta, que se puede hacer una diferenciación de responsabilidades? Es decir, las guerrillas tienen una responsabilidad en esto, pero no en esto, los paramilitares en esto, pero no en esto, y el Estado en esto, pero no en esto, y todos en algunos casos, o sencillamente son actores armados y a todos hay que juzgarlos igual. ¿Qué opinarían ustedes? Entonces, dale, Jonier. Profe, pues yo la verdad quería hablar de lo que usted estaba diciendo ahorita, porque
en verdad, por lo menos el pueblo, hay veces que quiere acabar con todos esos que marihuaneros, que un poco de cosas, entonces es que llaman a las autodefensas para que las autodefensas hagan esa llamada limpieza, que porque el pueblo se está decayendo, que hay mucho gamín, que porque el pueblo está mal. Entonces ya los padres llaman a eso, eso aparece en listados que si no se van del pueblo, los van a matar. Llegan y entonces en esos momentos, pues cuando pasaba eso, porque ya ahorita casi no pasa, los papás casi no dejaban salir a los muchachos, eso que para qué iban a salir, están las autodefensas acá. No, sí, era cierto, los que aparecían en el listado y no se iban, los mataban. Entonces, pues es como también un poder que tiene el pueblo sobre llamar así a las autodefensas, o grupos armados, para acabar con el mismo daño que tiene el pueblo. Efectivamente, Junior, y parte de tu respuesta, aunque me nos dices que era sobre otro tema, es sobre esto, ¿no? Los actores armados han sido diferenciados. Lo único que los ha unido a todos son la crueldad hacia la población civil. O sea, sacar listas de amenazados que, como en Colombia se dice el dicho, que les ponían la lápida. O sea, que uno apareciera una lista de esas. ¿Qué hacía? Muchas familias, coger a sus chinos y irse, porque ya que aparezcan ahí. Ya hoy las listas son más generales, entonces ya no dicen nombre, ya no dicen Junior, ya no dicen Luisa, sino a todo aquel que veamos después de las 10 de la noche. Pues, ¿qué termina generando? Sí, señor. Miedo, ¿no? Miedo. Pues un papá, una mamá, una novia, un novio, un hermano, un amigo, pues va a decir, no, hombre, no, usted qué va a andar, no, quédese acá que lo matan. Y lamentablemente, si llega a aparecer muerto, hay gente que va a decir, ay, pero si sabían que no había que salir después de las 10, y terminamos justificando, ¿no? Que ese ha sido el gran problema de la violencia, que seguimos justificando. Hay una candidata presidencial, ejemplo, que ella tiene todo su derecho a lanzarse a la contienda electoral, y si sale elegida, pues tendremos que aceptar como presidente. Pero a mí no me cabe en la cabeza que dentro de su campaña política ponga ejemplos jóvenes a decir que están de acuerdo con el porte legal de armas. Si estamos como estamos con las armas ilegales, ustedes se imaginan con que, como en Estados Unidos, que puede uno ir a comprarlas con carrito de mercado. Deme esa y deme esa. Si hoy en día ya está cursando un reglamento, una ley, ustedes que son la mayoría de ustedes abogados, proyecto de ley, para reglamentar el uso de las armas traumáticas, porque es que la arma traumática hoy es igualita al arma real. O sea, usted va y ve esos almacenes, yo he visto uno en Villacentro, ejemplo, he visto uno en Primavera Urbana, donde le venden a uno, donde venden el arma. A mí un man me sale con un arma de esas, y yo digo, ¿yo qué vas a saber si eso es traumático, no traumático, si eso es de aire, de balines? Si se está reglamentando, porque con esas armas se están cometiendo muchos delitos, que hay gente que en las redes sociales aparece, apuntan y dicen, pero muchos bobos, esa era una pistola de aire. Sí, ¿y uno cómo vas a ver? Si lo agarran a uno distraído con su familia y que le apunten a su hija, uno no se va a poner a una ruleta rusa a mirar a ver si eso es de verdad, si no es de verdad. Y muchas aún más traumáticas también, disparadas cerca al cuerpo, pues pueden generar muchísimo daño hasta la muerte. Pero voy a hablar de que legalicemos, bueno, ¿qué pasaría? Listo, pensemos, ¿qué pasaría si legalizamos las armas? Si todos pudiéramos tener armas, que ustedes a la universidad pudieran llevar su morral con sus cuadernos, con su laptop, con su celular, sus cargadores y 2 armitas por si algo, ¿no? Uno no sabe, alguien se meta conmigo, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Va a pasar lo que pasa en muchos países como Estados Unidos, que todo se legitimiza que era en defensa propia. No, es que mire, el profe ahí me pone un 1 y encima me grita y empieza a ponerme y a mover las manos muy fuerte. Yo pensé que ese señor me iba a pegar, entonces yo saqué el arma y le disparé.
Eso se llama defensa propia. Y empieza uno a tener que ampliar los márgenes jurisprudenciales de qué es defensa propia, qué es peligro inminente. Y en esos líos están países como Estados Unidos. ¿Qué es peligro inminente? Ah, no, ese señor se metió la mano al bolsillo y yo pensé que iba a sacar un arma y le disparé. Y vamos a tener una escalada de violencia porque vamos a seguir siendo manipulados por las armas. ¿Qué dice Luisa? Tendremos que tener causas diferenciadas, responsabilidades diferenciadas. ¿Su merced cree que cada actor tiene que responder por sus actos o todos somos culpables de todo? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que el conflicto armado no solamente es para militares y guerrilla, porque lo componen los mandatarios políticos, las fuerzas militares, los grupos al margen de la ley, como pues las guerrillas paramilitares y otros grupos. ¿Sí? Entonces es muy difícil, o sea, en mi concepto y en lo personal, es muy difícil separar responsabilidades. O sea, ejemplo, la masacre, lo que tú decías, la masacre, ejemplo, la de Bojayá. Entonces, hacer responsable de los paramilitares. Si hubo otra masacre en otro lado, no, entonces hacer responsable de las guerrillas. Los falsos positivos, obviamente, son responsables de las fuerzas militares. Pero en lo personal, creería que es muy difícil ponerse uno a separar responsabilidades, sabiendo que todos son los principales actores de la guerra y de la violencia en nuestro país, hablando ya pues de Colombia en sí. Entonces es muy difícil separar esto porque todos tienen como el mismo objetivo, que es buscar poder político y económico. O sea, todo el mundo, todos los grupos y todos ellos van es por poder, sino que en muchas ocasiones, como yo decía anteriormente a mis compañeros, se escudan en la población civil, le lavan el cerebro a la gente y es que la gente, hay muchos campesinos porque yo he escuchado a varias gente, ejemplo, que vive El Dorado para abajo, en lejanías, que han sido víctimas de la violencia y ellos tienen un pensamiento de que es como muy cerrado, ¿sí? Un pensamiento demasiado cerrado, no se abren. Ejemplo, en lo político. Dicen, no, pero es que si gana la izquierda es porque quieren ser mantenidos. Que si gana la derecha es porque son uribistas y son ser guerrilleros y son, o sea, porque son esas expresiones que utilizan. Entonces, muchas personas tienen ese pensamiento tan cerrado que no se abren a la realidad de nuestro país. Muchos solamente culpan a la guerrilla, a los paramilitares, y no ven que la fuerza pública también y que el Estado también patrocina la guerra, indirectamente, pero la patrocina. Es cierto, hay una canción popular que a veces la cantan en bolero, otras en tango, que dice, vivimos todos en un mismo merengue. O sea, ya estamos tan revueltos que lo que nos preocupa es que estos grupos no sigan haciéndonos daño, ¿no? Y escudándonos y justificando sus acciones. Sin embargo, informes como el de Basta Ya, como el de lo mismo de la Justicia Especial para la Paz, que ustedes lo conocen o que por lo menos tienen un conocimiento un poco más desde lo jurídico, lo que se busca es no hacer una diferenciación, no decir quiénes son más malos que otros, ni quiénes son más buenos que otros, o que no hay que justificar las acciones, pero sí lo que necesitamos es saber las causas y los orígenes de ese tipo de violencia. El despojo de tierras ha sido un despojo eminentemente paramilitar. Las guerrillas eran dueñas, entre comillas, porque no eran legalmente tenedoras de tierras, en muchas partes, pero porque utilizaron los terrenos baldíos del Estado, en las selvas, donde no había nada, utilizaron todo esto para hacer, además de hacer talas injustificadas y quemas, para su cultivo de drogas en los momentos que empezaron a ser financiados por el tráfico ilegal de estupefacientes. Pero la mayoría, y ustedes lo vieron en datos, de desplazamiento forzado, de despojo de tierras, surge debido a los paramilitares. Entonces uno se pregunta, y se tiene que preguntar el país,
¿quién es el dueño de esas tierras ahora o quiénes son? Porque uno coge a los paramilitares, las tierras de Mancuso. Entonces el hombre tuvo que hacer todo un proceso, entregar los testaferros y todo. El último testimonio que hace Mancuso hacia la JEP, él dice, en este momento yo no soy dueño ni mis familiares de ninguna fracción de tierra. Entonces le preguntan, pero usted es uno de los mayores despojadores de tierras. Y él dice, ah, sí, es que a nosotros nos pagaban para sacar a esa gente y después nos compraban esa tierra mucho más barato. Es decir, para el campesino la tierra valía 2 millones. No la estaba vendiendo, pero su hectárea, va a decir cualquier número, valía 2 millones. Estaba, al despojarlo y sacarlo, y obviamente ellos se iban, pero les obligábamos a que dejaran escrituras y todo, ya pasaba a mando esa tierra de los paramilitares, que ya no valía 2 millones, sino yo le decía, pero el paramilitar no le interesaba quedarse con esa tierra, sino que iba y se la vendía al terrateniente y le decía, bueno, por eso deme 200,000. Por eso en muchas notarías de Colombia la JEP está encontrando documentos donde supuestamente se hacían ventas de tierras, pero hectáreas, cantidades, miles, por precios como 300 pesos, 400 pesos, cuando el verdadero valor de la tierra era otro, y los verdaderos dueños se asumiera que ya estaban, que se habían ido, que aparecía por ahí cualquier heredero con un apellido, a veces cédulas falsas, y le vendía a tal persona supuestamente por liberarse de la tierra. Entonces, aunque no debe haber, lo que dice Luisa, no debe haber una diferenciación aquí, que pues todos hicieron el mal, punto, ¿sí? Sí deberíamos empezar a conocer las causas. ¿Quiénes son esos ahora dueños de esta cantidad de tierras? Tenemos situaciones como en el Meta, como en el Guaviare, como en Córdoba, como en el Cesar, que las tierras están en una proporción del 98-2. 98% a cargo de unas pocas familias y nombres y el 2% a una cantidad de campesinos y que vivimos ahí. Ese 98% de tierras en solo el 2% de personas en Colombia, ¿en qué momento compraron eso? Y cuando empieza uno a mirar las memorias de las víctimas, mire, eso ahora es de tal persona, pero ahí era mi tierra, yo se la heredé a mis papás la tuvieron, mis abuelos la tuvieron, ¿y qué pasó? Nos desplazaron, pero ¿le compraron la tierra? No. Estamos en deuda de la restitución de tierras. Por eso todo proceso de paz tiene que ir con un proceso de restitución. Vámonos a lo común de nosotros. ¿Qué pasa si yo voy caminando y piso a Karen? Voy caminando en la universidad y Karen viene por ahí y yo llego y ¡pam! Y la empujo, pues no la vi, pero en una esquina empujo a Karen y se le cayeron los libros y se le rompió un vaso de vidrio que el que llevaba su jugo que se lo había regalado a la mamá. ¿Qué me ha hecho la historia a mí en mi país? A que yo cojo a Karen, la ayudo a parar y le digo, uy, Karen, discúlpame. Uy, Karen, el Karen va así, no, profe, tranquilo, no hay problema. Y yo me voy. ¿Qué pasó con el tarro de Karen? ¿Qué pasó con el jugo de Karen? ¿Qué pasó con el golpe que le di en el hombro? ¿Con unas disculpas basta? Yo no lo hice a posta, o sea, yo no estaba buscando a Karen para irme a la encima y tumbarla, pero hice un daño. ¿Dónde está la reparación? Mi hija, yo tengo una hija de 8 años, entonces mi hija hace algo y entonces uno la regaña. Lo siento, papá, listo, lo sientes. ¿Y qué vas a hacer? No, no lo vuelvo a hacer. No, no me hagas promesas. No vuelvo a hacerlo. Tal vez en media hora lo voy a volver a hacer. ¿Cómo reparas? ¿Cuál es la reparación? Una de las reparaciones que necesitan nuestras víctimas es que les devolvamos la tierra. Y es la que menos. La que menos. Los niveles de avance de restitución de tierra se acabaron. La dignidad es muy difícil de reparar. ¿Cómo reparo yo a una mujer que le llene la vagina de cemento? Que después de muchos tratamientos médicos ya no tiene su vida en peligro, pero está sin útero, está sin trompas de falopio, nada de su aparato reproductor le sirve. Además, quedó con daños psicológicos. Además,
en el pueblo, en el municipio donde vivía, siempre las van a tratar como las mozas de los guerrilleros, que por eso les pasó lo que les pasó. Tiene unos problemas psicológicos y no ha podido tener una relación amorosa estable ni sexual con una pareja, porque en los momentos de intimidad se bloquea, se acuerda de lo que le hicieron y no puede estar. Con unas disculpas, con decir, ay, sí, qué pena, nosotros lo hicimos, no lo vamos a volver a hacer, que ese es otro, ¿no? La no repetición. Entonces volvemos al ejercicio de mi hija. Pides disculpas, te comprometes a no volverlo a hacer, pero ¿cómo lo reparas? A nosotros no nos han acostumbrado a reparar los daños y a veces nos queda solo con unas disculpas. Viene en el Halloween, me presencié una estrellada de 2 carros y uno porque se metió en contravía y le alcanzó a pegar a otro porque se iba a volar y se baja y dice, ay, yo no sabía, mano, discúlpeme. El señor se baja y le dice, no, pues yo sí lo disculpo, pero ¿y? Ay, no, pero es que mire, que es que eso es culpa, que es que no había señalización. Listo. ¿Y quién me paga los daños? ¿Cómo me reparan los daños? Y eso que estoy hablando de daños físicos y los daños psicológicos y los daños morales. Tenemos que aprender a que toda afectación hace daños y esos daños a veces es muy difíciles de reparar. Muy difíciles. Es más, mire, muchas víctimas se han dado cuenta que la mejor forma de sanar es perdonar. Por eso, en el plebiscito, muchas de las zonas donde más, casi todas, hubo problemas de conflicto, votaron que sí querían la paz. Y el plebiscito perdió, ¿dónde? En las ciudades, donde la mayoría no había vivido los conflictos de la guerra. Entonces, esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? No solamente con diferenciar qué mal hizo cada quien, porque no nos vamos a poner en una escala, quién es mejor que otro, todos han sido crueles, pero sí necesitamos saber las causas, las razones y cómo van a reparar esos daños. El problema de la tierra en Colombia sigue. Ya hicimos la firma de paz supuestamente con paramilitares, supuestamente con la FARC, pero la tenencia de las tierras todavía es impresionante. El presidente se acaba de comprometer en este foro por el cambio climático que para el 2022 el 30% de las tierras en Colombia van a estar dentro de una legislación de protección. Vamos a proteger nuestra tierra, nuestra deforestación, vamos a proteger nuestros territorios de la tala de árboles para guardar el agua y todo. ¿Quién es el dueño del otro 70%? ¿Por qué no hacemos el mismo compromiso con las víctimas, con los campesinos, con una cantidad de gente que está esperando que nos retomen la tierra? Los invito, no lo vamos a ver en clase, los invito a que vean una película documental, se llama Ciro y yo, sobre una persona del departamento del Meta. Cómo desde que estaba en la Macarena, siendo guía, él era guía de personas en la Macarena, para que visitara la Macarena, empieza a tener afectaciones de la violencia, le matan a un hijo, el otro hijo se va para los grupos ilegales, es desplazado, viene a Villavicencio, lo engañan con una casa, es perseguido político, bueno, una cantidad de cosas del hombre, se llama Ciro. Él ha ido a la universidad, a veces lo hemos llevado a algunos foros, de pronto ustedes lo han visto. Es una película, ustedes la encuentran ahí, se llama Ciro y yo, sobre cómo lamentablemente en Colombia las víctimas que no son reparadas terminan en una espiral de víctimas y víctimas y víctimas, hasta víctimas del Estado. Lo engañaron con una casa, le dijeron que le iban a dar, nunca se la dieron. Después le dan otra, pero no era la que él había solicitado. Se la dan en Villavicencio y él es desplazado de la Macarena. Bueno, un sinfín de cosas y terminamos siendo víctimas. Entonces, esta pregunta, ya vamos cerrando acá, tenía que ver con eso, ¿no? Con que las culpas no son diferenciadas, pero las responsabilidades sí. Aquí va a haber una responsabilidad del Estado, de los paramilitares, de los grupos armados, de las guerrillas, por reponer y reparar el daño que le han hecho a las personas. ¿Cuántas escuelas no pudieron ser utilizadas? Después se dañaron porque la naturaleza las invadía, no pudieron ser nombrados profesores, niños se quedaron sin estudiar,
¿Por qué? Porque al entorno de la escuela estaba minado. ¿Cómo le reparo yo la vida? ¿Cómo yo le reparo el derecho a la educación a unas poblaciones de ese nivel? Entonces, ahí nos queda para seguir haciéndole el seguimiento. Voy a cerrar con una pregunta muy sencilla. Me voy a imaginar que ustedes 5 son los candidatos presidenciales de este país. Ya, estamos aquí en un debate presidencial. Los 5. Y hay una pregunta sencilla. Hay pregunta de niños, pero una pregunta muy sencilla, que es la que nos tiene jodidos en este país, que no le hemos podido dar respuesta. Y es muy sencilla. Si usted fuera presidente de este país o presidenta, ¿qué haría para erradicar la violencia y para vivir en paz? Pregunta de niños, ¿no, Sapi? Parece como que quiere ser cuando grande, pero con una, a ver qué nos, con este primer capítulo que algunos han venido leyendo o ya leyeron, ¿qué contestaríamos? Esta pregunta cambiaría a medida que vayamos leyendo ese informe, porque es un informe muy diciente. Este primer capítulo que nos dice, el origen de la violencia es muy variado, el conflicto ha sido variado y las formas de violencia han sido muy variadas. Por ende, la construcción de paz debe ser variada. No puede decir uno un día a otro, no, vamos a hacer tal cosa y ya hay paz en Colombia. Por eso aquí vamos a tener tal vez 5 respuestas muy diferentes sobre cuál será ese camino para la construcción de paz en el país. Entonces, señora precandidata presidencial, no sé por qué partido y no me interesa, Karen Sofía Mazo, su merced, como futura presidente de este país, ¿cuál cree que es la solución o el camino para construir la paz en Colombia? Voy a anotar lo que dicen porque con esto hablamos el jueves. Entonces, te oigo. Realmente muy poco tiempo para pensar y que sea una pregunta para niños es muy profunda, pero tengo un hilo mental y es que, primero, la fuerza pública está para proteger a los civiles. Segundo, los paramilitares surgen como una contrarrevolución hacia las guerrillas. Tercero, las guerrillas sufren como, las guerrillas surgen como un intento o una lucha de la población o un apoyo a la población para luchar contra el Estado por las desigualdades, los abusos y la corrupción que este ha generado en el país. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en mi candidatura? Combatir la corrupción, que la desigualdad, la inequidad, los abusos contra la población, teniendo en cuenta jóvenes, niños, mujeres, y enfocándonos en esa población diferencial, de enfoque diferencial, que haya una efectiva protección de sus derechos, que los proyectos que se generen no sean no se queden solo en el papel, que los derechos no se queden solo en el papel, sino obligar a la fuerza pública a proteger a la población y a no abusar de esta. Entonces, pues se me vienen muchas cosas y creo que no voy a alcanzar a decirlas acá porque se me escapa, pero son muchos los problemas o las bases por las cuales se generan estos conflictos y estos grupos armados surgen por eso, primeramente surge uno por la inequidad, desigualdad, el descontrol del gobierno hacia la población. Entonces sería eso, organizar el gobierno y hacer que la realidad no sea solo en el papel, sino que la vivan los colombianos, que luchen los colombianos por esos derechos y que que sean garantes, que se garanticen sus derechos. Entonces sería eso, derechos como la educación, derechos a una vida digna para todas las personas, erradicar la pobreza. Entonces serían como todas esas cositas que yo llevaría
a coalición en el momento de empezar a ejercer como, como posible gobernante. Pues se me escapan muchas ideas porque realmente son muchas las cosas que uno debe trabajar, pero pues ese sería mi punto de vista. Como el problema surgió primeramente por la falta de oportunidades, por el abuso del gobierno hacia la población. Entonces es eso, no abusar del poder, hacer algo justo, hacer algo bueno que favorezca a todos los colombianos. Entonces sería eso, una de las cosas, garantizar los derechos de los que ellos deben gozar. Entonces, ese es mi punto de vista y ese sería como mi forma para combatir la guerra que que ha estado durante todos estos años a base de eso, de la corrupción, del abuso del poder, de la Muy bien, desigualdad, de la Karen. pobreza. Muy bien. Aquí tomé nota de todo lo que dijiste aquí, porque pues la idea es que con esta empezamos ya los otros capítulos del informe y vamos viendo las reflexiones de construcción de paz que tiene. Muy bien, su merced. ¿Qué dice Jonier? Aquí otro nuevo. ¿Qué pasaría si su merced es presidente? ¿Qué acciones tomaría? Y es que lo quiero ver desde el punto de vista de presidente para ver las responsabilidades políticas que tenemos. Podría decir empresario, podría decir cualquier otra cosa, pero presidente. Profe, yo no estoy listo para ser presidente. No, ninguno, yo creo que ninguno, y menos de Colombia. Pero pues es desde una... ¿Por qué los pongo desde presidente? Porque la idea es que pensemos, uno no es presidente de unos y de otros no, sino que pensemos en Colombia general, como presidente de un país. ¿Cuál cree usted, si tú no te sientes capacitado para contestar desde tu postura, pues puedes decir, mira, el presidente que suba, lo que tendría que hacer es esto, y lo pones en tercera persona, para no decir es que yo, sino un presidente debería, esto es lo que deberíamos hacer para superar las violencias y poder vivir en paz. ¿Qué nos contarías? No, profe, me puso cabeza. Bueno, mientras piensa Jonier, haga ver Luisa. Bueno, profe. ¿Me estás escuchando bien? Es que este audífono está raro. Perfecto, estoy aquí mirando para abajo lo que estoy escribiendo, pero yo los estoy oyendo perfectamente bien. Vale, sí, señor. Pues, a ver, si alguien fuera presidente, porque tampoco me vería en ese puesto, pero si alguien fuera presidente y el objetivo sería erradicar la violencia, digo que se empezaría se empezaría por erradicar la desigualdad, ¿sí? La desigualdad en todo el sentido de la palabra. Que el gobierno y el Estado estuvieran más cerca de la población civil más olvidada que hay en Colombia. Por ejemplo, en los departamentos del Baupés, del Bichada, del Amazonas, incluso del Caquetá, Cesar, bueno, todos estos departamentos que han sido impactados por la violencia de una manera indescriptible, sería algo más cercano. Como el profe lo mencionaba, haber una reparación en las víctimas del conflicto armado, pero una reparación profunda, no es decir, disculpa o perdón, no lo quería hacer, lo hice sin intención o me obligaron por hacerlo. No, es una reparación profunda y directa a estas víctimas y la garantía de la no repetición. En el caso de las personas, de los familiares que hoy en día también piden justicia y luchan por saber la verdad de esas personas desaparecidas, de sus familiares desaparecidos, también buscar la reparación de estas personas, porque directamente han sido afectadas de una manera pues que no se repara con solo unas disculpas, como decía el profe. También
habría que ver cómo erradicar la pobreza y cómo erradicar el olvido de los campesinos, porque los campesinos, no es por uno, o sea, como ser excepción, pero los campesinos han sido más afectados por la violencia que una persona que vive en lo urbano, que son ciudadanos de lo urbano. Entonces sería como más atención y poco olvido a estas personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y también sería llegar a un acuerdo con lo que se supone que están haciendo, pero llegar a un acuerdo con los grupos al margen de la ley para que cese la violencia, las masacres, las extorsiones y todo esto en estos lugares que han sido impactados por la violencia. Muchas gracias. Tenemos Juliana. Bueno, profe, realmente esta pregunta, usted dice que es para niños, pero realmente lo pone a pensar a uno y llegar al punto de decirse uno, no es fácil porque realmente el país que recibiría uno está patas arriba, para decirlo así. Bueno, profe, realmente sería por empezar a escuchar las voces menos escuchadas, hablándolo así, que es la población campesina, como lo decía Luisa. Realmente el conflicto armado ha dejado heridas tan profundas en el corazón de los colombianos que son imborrables, cicatrices imborrables. Pero yo digo que la educación desde la niñez también puede ser un cambio realmente bueno. El enseñarle a los niños que es cierto que no se puede borrar todo lo que ha pasado de las mentecitas y que eso se tiene que recordar, pero no en el sentido malo, sino como de aprendizaje. Y enseñarle a los niños que la violencia armada no es la salida, que realmente se puede llegar a cambios grandes por dialogando, que el diálogo es una de las mayores formas de hacer va dialogando y escuchando a las poblaciones que han sido realmente afectadas, en el sentido de que darles la tierra a las personas que lo han perdido todo a través de tantos años que han pasado, la restitución de tierras, las indemnizaciones a las personas que han sido víctimas, que han perdido sus seres amados. Es cierto que con dinero no se puede volver la vida de la persona y que esa herida que le quedó a ese padre o a esa madre o a esas familias no se puede borrar con dinero, pero pues una ayuda monetaria podría ayudarlos a solventar gastos y diferentes situaciones. Sí, la educación, profe. Siento yo que la educación desde la niñez es algo realmente necesario para mi país, Colombia. Gracias, Juliana. Me queda Laura y Nicolás. ¿Quién quiere seguir? No, profe, pues sí puedo. A ver, Nicolás. Profe, pues para mí la clave, a mí me gusta como ser concreto, entonces yo lo resumiría en, si yo fuera presidente para acabar con la violencia, en escuchar. Me parece que esa es la clave, escuchar todos los puntos de vista y no polarizar el país. Sé que es un discurso populista, pero pues el hecho de que sea populista no es el hecho de que no sea cierto. Siempre y cuando, digamos que los gobernantes escuchen a cada parte y cada sector de nuestro país y le den participación, porque es que escuchar no es solo, sí, o sea, escucharlo y ya, sino tener en cuenta su opinión y su forma, su ideal, y en el modo en el que esa persona pueda participar, digamos que políticamente, y pueda ser representada esas minorías,
digamos que políticamente representada, yo creo que se va a generar más un equilibrio y una estabilidad. Yo siento que los conflictos y la violencia nace a partir de que las personas no escuchamos y no entendemos. Nos hace falta mucha empatía, ponernos en los zapatos del otro y entender. Pero para poder desarrollar esa empatía, que esa empatía no nace de la nada, para poder desarrollar esa empatía tenemos que aprender a escuchar, porque escuchando es donde uno entiende y cuando uno entiende y puede generar esa empatía. Y ya en el momento en el que primero se escuche y después se logre tener empatía con las personas, con los demás, con las minorías, con el rico, con el pobre, con la mujer, con el hombre, con la persona que se siente discriminada, con la persona que lo tiene todo, y que siempre y cuando se escuchen todos los sectores de la población, digamos que se va a poder generar ese balance y ese equilibrio. Entonces, si el rico tiene empatía con el pobre, hay paz, hay tranquilidad. Si el pobre tiene empatía con el rico, hay paz, hay tranquilidad. Y así pasa en todos los aspectos, en cada uno de ellos. Entonces yo creo que la clave para erradicar la violencia una vez por todas es poder escuchar a los demás, poder escuchar, dejar la polarización tanto política como social, y por medio de esa escucha y de escuchar, se genere una empatía para que realmente podamos entender a los otros y asimismo actuar en pro de generar un mejor país para todos. Perfecto, y además, si yo resumo lo que cada uno ha venido diciendo, nos conecta con lo próximo, que es esas emociones políticas. Vamos ahí a trabajar con esas, que a veces suena cliché, suena frase de cajón, suena como que nos la dicen en todo momento, pero el problema es que no lo hacemos, y es que de verdad la solución al problema, o bueno, una parte de la solución del problema la tenemos nosotros. Ustedes han venido dando cosas, ¿no? También unas soluciones de Estado, como dice Juliana, como dijo en su momento Luisa. A ver, y cerremos con Laura. Bueno, profe, yo igual que Luisa pienso que es importante como presidente combatir la desigualdad social, generar empleo, trabajos dignos y fomentar la educación y proteger este derecho a la educación. Y yo pienso que el problema de todo esto radica en la corrupción, porque lastimosamente la corrupción, por medio de la corrupción se roban muchos recursos que van destinados para la educación, para fomentar la agricultura, bueno, para todos estos temas que si no se robaran todo este dinero, eh, pues habrían un poquito más de recursos para manejar mejor el país, pues para que no haya tanta desigualdad, bueno, en infinidad de cosas. Y profe, en cuanto a la responsabilidad, yo quería comentar algo en cuanto a la responsabilidad de los grupos, de los actores del conflicto armado. Yo pienso que pues cuando se habla de actores también se menciona la fuerza pública. Y yo pienso que la fuerza pública tiene una responsabilidad mucho más amplia que los grupos armados al margen de la ley, porque es que la fuerza pública tiene un deber y una obligación con la población. Un guerrillero no tiene, o sea, se parte del hecho de que un guerrillero es alguien que no cuida a la población, es alguien que no debe proteger a la población. Entonces, pues en un contexto diferente que eso, como en el enfrentamiento civil, cuando hubo lo del paro nacional, no se podía acamparar un vándalo, como los tenían denominados, con un agente del SMAT, porque es que el vándalo no tiene ningún deber con la población, o sea, pues sí lo tiene, pero no está en un grupo que debe proteger la población, como lo era el SMAT. Entonces, pues que un vándalo atacara a un policía, claro, está muy mal y de hecho debe ser completamente, no se debe permitir, pero que un agente del SMAT atacara a un civil es terrible, o sea, porque es que el SMAT hace parte del Estado y el Estado se supone que debe proteger a la población civil.
Entonces, pues, sea un vándalo, sea un delincuente, o sea, uno no, pues más nosotros que estudiamos derecho, pues nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto. Entonces, pues yo sí pienso que hay una diferencia en la responsabilidad del Estado y de los que hacen parte de un conflicto, de un grupo armado. Muy bien, Daniela, muy bien, muy bien. Sí, las reflexiones, y perdón porque me los había saltado, sí, en esa pregunta no le pregunté a todos ahí. Muy bien, porque las responsabilidades parten de todo. Es una responsabilidad muy grande y es una, si ustedes me permiten la palabra, reformulación de los pactos históricos de nuestro país. Aquí hay un problema grave que no cambia con saludarnos todos los días entre vecinos y todo eso. Es un problema de tierras, que es un problema de desigualdad, que es un problema de pobreza, que eso lo solucionamos en un futuro muy pronto. Ejemplo, empezamos a solucionarlo sabiendo elegir, sabiendo. Es curioso que elegimos al ratón para que cuide el queso. Eso es una cosa curiosísima. O sea, elegimos a candidatos que hablan sobre superación de la pobreza y nunca en su vida y votan para que no se les disminuya el sueldo, ejemplo, a ellos, pero sí a los demás. Entonces es curioso a veces por los que elegimos. Pero sí hay una deuda histórica de nosotros como Estado, porque pues en últimas, pues nosotros somos los que hemos votado para poder elegir bien y elegir, ya empezar a elegir desde unas dinámicas sociales, más allá de partidos, como decían ustedes ahorita, más allá de que si me van a decir mamerto, izquierdista, lo que sea, poder elegir y empezar a solventar esa deuda del Estado con un Estado social de derecho, donde todos podamos tener ese goce de derechos. Sí, y eso no estamos hablando ni de modelos económicos, ni de capitalismo, ni de socialismo, en una igualdad de oportunidades. Pero también hay otros cambios que se hacen a medida que vayamos avanzando, y que es lo que ustedes hablaban, el saber escuchar, el perdonar, el saber reparar, el aprender también a vivir en una sociedad, porque pues lo que nos ha demostrado Colombia es que llevamos más de 250 años y todavía no hemos aprendido a convivir juntos. Todavía nos matamos porque usted es un hincha de otro equipo que no es el mío, nos matamos porque usted subió el volumen un domingo y yo estoy descansando y porque usted le pedí que lo bajara, usted me disparó, por esas cosas, ¿no? En la recreovía hubo muchas, pues no muchas, pero hubo algunos conflictos entre personas, que sale uno supuestamente a pedir dulces, a ver disfraces, a distraerse, y gente dándose puños, tomando, borrachos. Nos falta mucho por aprender a convivir, ¿no? Que convivir tampoco es que me importe un carajo lo que haga el otro, no, pero sí aprender a convivir y a vivir. Entonces ahí vamos, me gustó lo del debate, ya vamos a terminar la grabación. Sigue el debate andando, porque todavía seguimos charlando. Recuerden que este semestre, este corte, no hay nada, solo al final algo que escribir. Por el momento no hay talleres ni nada de eso, tenemos que leer. Jonier, señor, que como su merced me dijo que no, yo por eso cerré. Sí, profe, pero de igual manera, no, yo le dieron la palabra a la otra muchacha y se me fue la luz. Señor. No, pero ahora está pasando el de los vidrios. Tranquilo. ¿Listo? Bueno, profe, pues algo así, pues muy poquito, porque la verdad yo, pues de ese tema no es que sepa mucho. Pero para buscarla, primero hay que ver como cuáles son los problemas, cuál es la circunstancia, ¿sí? Buscar una solución para esos problemas, viendo si es falta de empleo, falta de oportunidades, si es falta de educación, porque por parte del gobierno casi apoyo para la educación, apoyo a la gente para que creen sus microempresas, como para que tengan algo de donde agarrarse, tener su trabajo, pues eso hace que la gente pues no busque la violencia, no busque actos vandálicos o algo así, porque hay gente que como no tiene oportunidades de trabajo, ¿qué hace? Robar.
las oportunidades, ¿no? Y Sí, señor. el dilema de las oportunidades pasa en que hay que tenerlas, que nos deben dar oportunidades, pero también en saberlas aprovechar, ¿no? Porque es que también a veces tenemos posibilidades y no las sabemos utilizar. A veces gozamos de derechos, pero no los conocemos. Entonces también queda como esa parte. Entonces, su Mercedes, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Les voy a pedir el jueves, bueno, aunque con ustedes yo creo que no hay ningún problema, pero el jueves nos volvamos a ver en forma virtual. Estamos haciendo un proceso con la Universidad Complutense de Madrid. Es más, ya me voy a conectar con ellos en Madrid hacia las 10. Entonces, la mayoría de veces queda pegadita la clase con ellos que con la clase con ustedes. Pues estas últimas clasecitas, veamos las virtuales en la medida de lo posible. Si tienen que ir a la universidad por diferentes cosas, pues me avisan y con algunos de ustedes cortamos antes y vamos mirando. Solo me queda una pregunta. Obviamente la lista, pues hoy nos llamamos porque todos participamos y nuestra otra Karen estaba excusada. Solo una pregunta aquí, ¿ya todo bien lo de sus notas? Nicolás ya le quedó arreglado los 2 cortes, ya revisaron, ¿todo bien? ¿Los demás todo bien? Entonces empezamos tercer corte, ¿no? Ya la mayoría pasó esta materia, ¿no? Entonces aquí andamos es de pura confianza, ¿sí? Ojo con las fallas de algunos, ojo con fallas. Chao, juiciosos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Dime, profe, dime, Karen. Hasta luego, profe, gracias. Chao. ¿Vas a decirme algo, Karen? Ya. Sí, profe. Yo quiero Espera, dejo de preguntarle algo. grabar. Espera, dejo de grabar.